Buenas noches a toda la familia de Tutoriales Cristianos y bienvenidos de nuevo a nuestro devocional. Es súper especial para nosotros como staff y de parte de todo el equipo de Tutoriales Cristianos. Este es un espacio muy importante porque sabemos que el Señor anhela que su iglesia y que sus adoradores crezcan. La palabra dice que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y es algo que siempre me ha causado mucha curiosidad, el saber que Dios está en busca de. Significa que no hay muchos, significa que el hecho de que estamos en un altar, de que sirvamos en una iglesia, no nos convierte en verdaderos adoradores. Y creo que debemos concentrarnos muchísimo, así como nos concentramos en aprender más, en poder tocar mejor, que así también podamos crecer en lo espiritual, porque al final eso es en lo que Él se interesa en nuestro corazón. Hoy tenemos una invitada súper especial, ella se llama Daniela Sarrabarrieta, es una invitada a la que admiro. Recuerdo que la primera vez que la escuché hablar, que hablé con ella, fui muy bendecida por sus palabras. Es una mujer muy sabia, es músico, es bajista, pero sobre todo es una líder impresionante y por supuesto una hija de Dios. Entonces quiero presentarla, decirles que somos muy privilegiados de tenerla y vamos a escuchar la palabra que el Señor tiene en su boca para nosotros el día de hoy. Dani, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Daniela Salabarrieta, hago parte del Ministerio de la Tribu de Judá de la Congregación Casa de Oración Bogotá. Soy egresada de Instituto Canción, bajista, y quiero darle las gracias a Tutoriales Cristianos por esta linda invitación que me hicieron de poder compartir con ustedes esta noche. Y darle gracias a Dios por permitirnos, por aún tener acceso a su presencia, a su palabra, y oro para que el Espíritu de Dios esta noche pueda hablarnos a través de su palabra, que sea ella redarguyendo, exhortando, animando, consolando, y que podamos tener una dirección de parte de su Espíritu Santo en esta noche. Quiero que oremos ahí donde tú estás. Podemos orar y tener un tiempo de entregarle todo lo que va a pasar aquí más en el devocional, para que sea Él hablándote, hablando a tu corazón, y que Él pueda ser glorificado, ¿vale? Espíritu Santo de Dios, te damos muchas gracias por permitirnos hoy reunirnos, pese a la distancia, pese a las barreras que a veces manejamos, incluso de culturas. Tú nos permites estar delante de tu presencia, acercarnos delante de ti, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres un Dios bueno, porque tú nos has acercado a ti. Gracias a esa obra que tú hiciste en la cruz, ya no hay límites, somos todos hermanos, familia en Cristo. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos en esta noche, y que nosotros podamos ser tierra fértil para que tu palabra pueda venir y pueda dar fruto, mucho fruto, y que sea aprovechable este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero comentarles algo de lo cual he tenido en mi corazón, he estado estudiando en este tiempo, y cuando me hicieron la invitación de poder venir a compartir con ustedes, sabía que era de parte de Dios, y yo solamente anhelo que esta palabra que el Señor hoy trae pueda ser edificada, y como orábamos, pueda ser plantada en buena tierra. Entonces, sin más preámbulos, bueno, he titulado este devocional como escogidos o aprobados, como así. Efesios 4:11 dice que Cristo constituyó de alguna forma 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y esto con el fin de poder ayudar a la iglesia, al crecimiento, a la extensión del reino, cada uno cumpliendo una labor y una función dentro del cuerpo de Cristo. Y aunque podemos ver que ahí en ese Nuevo Testamento Cristo dejó estipulado estos 5 ministerios, mucho antes había otro tipo de función, de alguna forma, de cómo se había establecido el orden y de las funciones que se debían hacer dentro del pueblo de Israel.
habían constituido tribus. Y dentro de esas tribus, cada tribu tenía un oficio, tenía una tarea. Y hay una que yo sé donde todos aquellos que interpretamos un instrumento, que hemos sido llamados al ministerio de alabanza, de adoración, debemos identificarnos de alguna forma. Y era la tribu de Leví. Entonces yo sé que ustedes conocen todo esto, no voy a profundizar mucho allí, pero la tribu de Leví era la encargada de alguna forma ministrar, de preparar todo lo que se debía hacer en el templo, las ofrendas, los sacrificios, ministrar delante de Dios. Y podemos ver que algo ocurre, ellos han desobedecido, caen esclavos. Y yo quiero que leamos juntos Ezequiel 44. Quiero que por favor usted tenga su Biblia cerca y usted pueda seguir conmigo esta lectura. Es muy importante que juntos podamos leerlo. No me crea todo lo que yo digo, crea lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Ezequiel 44, vamos a leer más o menos desde el versículo 9. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que estén entre los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Ojo con esto, porque esto es un reclamo de Dios. ¿Sí? Dice, este tipo o este círculo de personas van a tener un juicio, van a tener un castigo. ¿Por qué? Porque se apartaron. Continuamos, versículo 11. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa, y sirviendo en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. ¿Cómo así? Entonces está haciendo un reclamo. Entonces está diciendo en el versículo 10 que estos levitas, estos que habían sido escogidos, se fueron tras otros ídolos y ellos debían cargar su iniquidad, pero el castigo de alguna forma al cual Dios los somete en ese momento es que ellos debían servir en el santuario como porteros, servirle al pueblo. Y es como un castigo no tan fuerte, si podemos verlo de alguna forma. Iban a estar igual sirviendo. Ellos tenían un linaje, y ese linaje no lo acaba Dios a causa de su pecado, sino que les pone tareas. Y su castigo era servir en el santuario. Yo creo que para muchos el servir en nuestras congregaciones, con nuestros instrumentos o en el área en el cual tú sirvas, es un privilegio de parte de Dios. Es un regalo que el Señor nos da, y que es por allí o por medio de donde nosotros damos gracias a Dios. Por medio de nuestro servicio podemos decirle a Dios, gracias, y quiero que mi vida te pueda servir, que mis dones, mis talentos sean usados para ti. Pero ellos habían sido escogidos, y al ser escogidos no debían hacer ninguna otra labor. Pero es como un poco, no contradictorio, pero no tan fuerte. No sé, si el Señor me dijera, vas a servir en mi casa, y eso para mí sería un privilegio. Ya les explico por qué esto era un castigo de alguna forma para ellos. Versículo 12. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y he jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad.
Este era el castigo que ellos debían tener a causa de haberse apartado. Dice que fueron tropezaderos. Ellos eran de ejemplo, ellos eran una tribu visible, ellos debían llevar a cabo todo el tema de los sacrificios y por medio de esos sacrificios recibieron el perdón de parte de Dios. Ellos hacían una labor muy importante. Pero ellos se alejaron, dice, y los levitas se apartaron de mí, yéndose tras sus ídolos. Y esto era algo que era demasiado serio. Creemos que en ese tiempo, pero hoy en día sigue siendo igual de serio para Dios. Versículo 13. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevará su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargado de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Versículo 15. Mas los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc. O sea que habían dos tipos de personas, habían dos tipos de levitas. Y si usted puede ver lo profundo de lo que estamos leyendo ahí en las palabras del profeta, cuando va narrando, hay dolor en el corazón de Dios. Yo no sé si usted puede notarlo, pero cuando yo leía esto, yo podía ver cómo había un dolor en el corazón del Señor por tener que decir: ustedes no van a ser parte de mis cosas santas, ni mucho menos de mis cosas santísimas. Pero hay otro tipo de levitas, ojo, pero ambos con un mismo linaje, ambos con un mismo llamado, con un mismo propósito. Versículo 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Versículo 16. Ellos estarán en mi santuario. Gloria a Dios por eso. Y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Acá podemos ver de alguna forma dos tipos de servidores, dos tipos de ministros, dos tipos de personas que habían sido llamadas y escogidas para una labor, pero dos personas que cometieron cosas diferentes. Una, generaron ídolos, se apartaron de Dios, y otra, decidieron guardar sus ordenanzas, decidieron no ser de aquellos que se contaminaban con los demás. Estas personas o estos levitas habían sido seleccionados para esta labor que era demasiado honrosa, y algunos de nosotros que hemos sido llamados a ministrar delante de Dios, tomamos a veces un poco como sin tanta importancia esto. A veces somos un poco ligeros, coqueteamos con cosas del mundo, hacemos ídolos en nuestro corazón. Y sabes, servir no está mal. Hacer las cosas de la casa de Dios no está mal. No quiero que me vaya a malinterpretar lo que la palabra está diciendo. Pero hay dos cosas muy distintas entre ministrar la iglesia, ministrar una congregación, ministrar una casa, a ministrar el corazón de Dios. Y esto es algo hermosísimo y es una línea muy delgada en donde podemos estar cayendo, bien sea ministrando el corazón de Dios o ministrando el santuario, ministrando el templo, como decía la palabra.
Y podemos caer en ese error de decir, bueno, yo sirvo, bueno, me estoy preparando para servir, me estoy preparando para entrar a un ministerio. Pero en esta noche lo importante y lo que quiero que vayamos estudiando, no solamente hoy, sino en la oportunidad que tengamos de continuar hablando de esto, es que el ministrar la congregación de alguna forma es esto que Dios nos deja acá estipulado. Puede ser usado, pero porque seas usado no quiere decir que seas aprobado. Hoy en día hay muchos ministros que pueden lograr tocar las fibras del corazón de las personas, que con su música, con las cosas que hacen, logran conmover las emociones de las personas, pero ¿sabe algo? No conmueven el corazón de Dios. Porque mi talento no va de alguna forma a sorprenderlo, porque Él es quien me ha dado el talento. Mi talento no le sorprende. Pero lo que sí le sorprende, o sí lo que puedo yo llegar a ocasionar positivo en el corazón de Dios, es haber generado carácter, es ser alguien obediente. Eso sí logrará tocar el corazón de Dios. Eso sí logrará que podamos estar, como decía Ezequiel, poder estar aptos delante de la presencia de Dios para poder ministrar. Usted se imagina el dolor que podrían experimentar estos levitas en decir, ustedes harán todos los quehaceres, harán lo mismo que han hecho, estarán en los atrios, servirán al pueblo, estarán allí, serán visibles para el pueblo, pero no quiero que ustedes estén en mis cosas santas. Y yo recuerdo una temporada en la que pasé muy difícil, donde sentí que había perdido muchas cosas. Y en ese tiempo de quietud, en ese tiempo de no tener nada, de no servir, decidí parar. Incluso Dios empezó a cortar muchas cosas de lo que yo hacía, porque Dios me estaba llevando a hacer y no a hacer tanto. Hoy en día necesitamos más esencia que actividades, que cosas. Y yo estoy completamente de acuerdo y a favor que debemos estudiar, que debemos prepararnos, que debemos ser excelentes en aquellas cosas a las cuales Dios nos ha llamado. Pero en ese tiempo que pude experimentar con Dios, yo le podía abrir mi corazón y decirle al Señor, yo no quiero ministrar a una congregación y hay algo que no pasa. Mi desobediencia era un techo que no permitía que mi adoración subiera. Mi idolatría, el haber generado, el que yo quisiera ser vista por los hombres, el reconocimiento de otros, la aceptación de otros, generaba que Dios me dijera, ok, tú puedes ministrar a los demás, tú puedes ser una figura visible, tú puedes estar en el altar tocando o ministrando a través de tu instrumento, pero mi corazón no. Tu adoración no toca mi corazón, porque en tu adoración está tu yo, en tu adoración están tus emociones, tu deseo de que otros te acepten, de encajar en un lugar, de sentirte importante por una posición. Pero por encima de todas esas cosas, de la autoridad, de tener un nombre en un lugar, en una congregación, un título, una posición, nosotros debemos entender que hemos sido llamados para estar en la presencia de Dios. Tú y yo hemos sido llamados para ministrar delante del Señor. Y no solamente delante de Dios, sino ministrarlo a Él, ministrar su corazón. Y a veces creemos que era al revés, ¿verdad? A veces nos hicieron pensar que si la iglesia llora, si la iglesia se quebranta, entonces ¡wow! Dios hizo.
pero muchas veces que he tenido la oportunidad de ministrar y decir, wow, cómo se movió el Señor, y el Señor me decía, claro, me moví por amor a mi iglesia, pero yo no me agrado de tu desobediencia, yo no me agrado de tu pecado. Entonces fue allí donde empezamos a arreglar asuntos con Dios. Si tú eres un ministro, si tú te estás formando y capacitando para estar delante de Dios, procura ser alguien apto, alguien aprobado delante de Él, para que no solamente tengamos muchos oficios que hacer, muchas actividades, sino que podamos decir definitivamente, yo nací para estar delante de ti. Así sea detrás, así sea en mi habitación con mi instrumento, a solas, tal vez no en un altar o en una tarima, pero que podamos procurar estar en la presencia de Dios, procurar que cuando entremos Él nos halle aptos, que cuando estemos ministrando su corazón no sea algo que yo use para saciar mi yo, porque yo quiero sentirme importante, o porque eso me mueve a mí el corazón que yo quiero hacerlo. Nuestra adoración debe iniciar en la persona de Cristo y terminar en la persona de Cristo. Mi talento, como les decía, no lo va a impresionar. Mi carácter sí. El desarrollo de mi carácter sí. Y es allí donde Dios nos quiere llevar. Es allí donde Dios quiere que podamos iniciar un proceso de purificarnos, de santificarnos. Que podamos ser de ese grupo de levitas que estaban dispuestos a ministrar el corazón de Dios, a ser parte de lo santo. Yo quiero que esta noche y de aquí en más que vamos a empezar a tratar este tema tan hermoso de ministrando a Dios o ministrando el corazón de la iglesia o del templo, podamos desde ya examinar nuestro corazón. Yo quiero que esta noche tú te vayas con esa inquietud, que el Espíritu Santo empiece a hacer algo en tu interior y que tú puedas decir, yo ¿de qué grupo soy? De aquellos que andan en desobediencia, que han hecho lo malo delante de Dios y ministran por una posición, por una responsabilidad, o yo soy de aquellos a los cuales Dios ha llamado para ser íntimos, para ministrar su corazón. Ellos seguramente tendrían que hacer el resto del holocausto, eso de estar frente a ese lugar santo y ese lugar santísimo, disfrutando de la presencia de Dios. A mí ya después de estar en ese lugar no me importa si la iglesia me ve, si la iglesia me reconoce. ¿Por qué? Porque estoy en la presencia de Dios. Así que esta semana yo quiero que tú te lleves eso. Así como oraba David, examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino de iniquidad, si en mí hay algo que a ti te desagrada. Examíname, Señor. Pero yo no quiero ser de ese grupo que simplemente tiene una labor, tiene un servicio, pero tú no estás allí. Pero tú estás lejos de eso. Yo te quiero ministrar a ti, Señor. Yo me estoy capacitando porque quiero ser mejor para ti. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado. Es un tema demasiado bello que vamos a ir tocando. Espero poder estar con ustedes el próximo lunes y poder seguir compartiendo esta palabra. Por el momento quiero que se lleven esto, que mediten, que puedan leer y leer esta palabra. Ezequiel 44 del 9 al versículo 16. Puedan leer, es más, si pueden leer antes para entender qué había pasado con ellos y qué venía, que Dios estaba preparando, Dios estaba enseñándole a su pueblo. Esto es un plus de lo que vamos a ver dentro de 8 días, enseñándoles la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro.
Así que no se pierda dentro de 8 días el poderse conectar con nosotros, seguir con este tema, y oremos para finalizar. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias por impartir tu palabra, Señor, por empezar a inquietarnos, porque sé que tú estás levantando una generación donde se está apartando el trigo de la cizaña y estás dejando en evidencia aquellas cosas que no son para establecer las que son. Yo te pido, Señor, que tú estés preparando esta generación que está allí viéndonos para poder estar apta delante de ti, Señor, educándola, enseñando, ministrando, impartiendo de tu presencia para que ellos puedan ser de aquellos que estén aptos y capaces de estar delante de tu presencia, Señor, para poder tocar tu corazón. Y que cuando tu corazón sea tocado y tu corazón sea ministrado, tú obres a favor de la iglesia, tú vengas a ministrar a tu iglesia. Examínanos, Señor, durante esta semana y llévanos, Señor, a ver cuáles son aquellas cosas que a ti te desagradan, esas cosas que tú no apruebas, aquellas cosas, Señor, que están fuera del diseño tuyo. Porque al ser apartados, al haber sido escogidos, tenemos una función. Los levitas debían ser separados únicamente para esta función. Y yo te pido, Señor, que al habernos escogido, no solamente seamos de aquellos que están dispuestos a aceptar un llamado por el lujo, porque es chévere, sino con la responsabilidad de lo que esto implica, Señor. Prepara, Señor, prepara tu iglesia, prepara esta generación que está a punto de recibir la antorcha para continuar un legado, para continuar con un llamado, con un propósito de estar delante de ti santos y puros, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tiempo ha sido corto, pero espero que provechoso. Medita en estas palabras, medita en lo que Dios ha dejado estipulado para poder seguir siendo instruidos, para poder seguir siendo aptos y capacitados para cumplir con la labor a la cual el Señor nos ha llamado. Les mando un fuerte abrazo. Conéctense, estén muy pendientes y cualquier cosa, pues estamos ahí en contacto. Nos vemos dentro de 8 días. Dios te bendiga. Dani, muchas gracias por dejarte usar por Dios, gracias por la palabra que has compartido con nosotros, gracias por haber aceptado y por haberle permitido al Señor usarte en la noche de hoy. A todos los que están viendo este devocional, también muchas gracias por haber aceptado la invitación y quiero terminar el día de hoy con una pequeña oración. Dios, yo te doy gracias por cada uno de los miembros de Tutoreles Cristianos, desde el CEO hasta cada docente, hasta cada estudiante. Gracias por unirnos, gracias por permitirnos servirte y sobre todo gracias por permitirnos hacer crecer tu iglesia aquí en la tierra para que tú seas conocido. Te pido, Dios, que tú tomes el control de esta semana. Te pido, Dios, que cada petición, que cada cosa que tú sabes que ellos tienen en su corazón, tomes al control y como el buen Padre que eres, Dios, hagas lo que no podemos hacer mientras nosotros somos diligentes y en fe creemos que tú lo estás haciendo. Te doy gracias por estos espacios, gracias porque sabemos que tú te mueves y donde 2 o 3 invoquen tu nombre, tú estás en medio. Sabemos, Dios, que somos tus instrumentos y queremos, Señor, ser esos instrumentos útiles en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, a todos muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Recuerden estar muy pendientes de lo que hay en todas nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, por supuesto, de nuestro podcast, que ya estamos cerca de terminar nuestra primera temporada, así que no se pueden perder los episodios que vienen porque viene algo súper chévere, unos invitados súper especiales. Y bueno, estamos comunicándonos por redes. A todos un abrazo, que tengan una buena noche, que el Señor los bendiga. Bye.